El profesor Kellin se encontraba al frente del auditorio con el tipo de arrogancia que solo proviene de tener 3 doctorados y tentáculos que podrían aplastar el acero. Era un Voltarion, lo que significaba que parecía como si alguien le hubiera dado a un pulpo una bata de laboratorio y un complejo de superioridad. La conferencia de hoy en el Instituto Galáctico fue sobre su guerra comparativa de especies favorita, o como a él le gustaba llamarla, porque mi especie podría destruir absolutamente a la tuya en una pelea. Ahora clase, anunció Kellin, con su voz transmitiendo ese particular tono de condescendencia que los profesores de todo el universo han perfeccionado. Hablemos de las armas naturales, las ventajas biológicas que permiten a una especie dominar su entorno. La sala de conferencias estaba repleta de estudiantes procedentes de todos los rincones del planeta. Y vaya si estaban ansiosos por presumir. Tórax, guerrero acrílico construido como un tanque, tuvo un bebé con un puercoespín, flexionó sus placas de armadura quitenosa. Hicieron un ruido como de trueno. Sutil. Muy sutil. Mi gente puede soportar el fuego de plasma. Tórax rugió porque aparentemente las voces internas no existían en su planeta. Kellin asintió con aprobación, mientras sus tentáculos hacían esa extraña acción de escribir en su panel de datos. Excelente ejemplo. Adaptación defensiva en su máxima expresión. Prisma, una luminiscente que parecía una mantis religiosa hecha de cristales y malas decisiones, levantó uno de sus forlims afilados como navajas. Mi especie secreta una neurotoxina que puede paralizar a su presa en 2,3 segundos. Lo dijo con la misma energía que la mayoría de la gente usa para hablar de sus planes para el fin de semana. Maravilloso. Kellin prácticamente ronroneó. Guerra bioquímica ofensiva. Esto continuó así por un tiempo. En realidad esto duró demasiado tiempo. Ember, un piraxiano, podía literalmente prenderse fuego sin morir. Driftwood, un clorano, podía realizar la fotosíntesis, lo que aparentemente contaba como una ventaja en combate si estabas dispuesto a permanecer quieto durante varias horas durante una pelea. El jurado aún no había emitido su dictamen sobre este caso. Y allí, en la última fila, estaba sentado Jake Morrison, un estudiante de intercambio humano, que parecía tan impresionado como alguien que mira pintura secarse en cámara lenta. Jake tenía esa apariencia claramente humana que confundía a la mayoría de los extraterrestres. Sin armadura natural, sin garras, sin sacos de veneno, sin capacidad de respirar fuego o disparar rayos láser desde sus ojos. Solo un tipo normal con una sudadera con capucha que decía tierra, mayormente inofensivo, lo que aparentemente era una referencia a algo que los humanos encontraban gracioso. Estaba encorvado en su asiento, con un café en la mano, y parecía como si hubiera preferido estar literalmente en cualquier otro lugar. Los ojos del profesor Kellin, los 4, se fijaron en Jake con interés depredador. Oh, él había estado esperando esto. Ah, sí, señor Morrison, dijo Kellin, con un tono que destilaba una diversión apenas disimulada. Quizás quieras ilustrar a la clase. ¿Cuál es exactamente el arma natural de la humanidad? Tu especie parece haber llegado a la etapa galáctica con atributos físicos bastante poco impresionantes. Los demás estudiantes se giraron para mirar a Jake. Algunos sentían curiosidad. La mayoría intentaba contener la risa. Tórax, sin duda, sonreía con suficiencia, lo cual era impresionante dado que su rostro estaba hecho de placas de armadura. Jake dio un largo y deliberado sorbo a su café. Dejó la taza lentamente. Miró a la profesora Kellin con los 4 ojos. Rencor, dijo Jake rotundamente. Hubo un momento de silencio. Entonces el auditorio estalló en carcajadas. Prisma casi se cae del asiento. Las llamas de Ember parpadearon con lo que solo podría describirse como diversión. Incluso los tentáculos de la profesora Kellin temblaron con una alegría apenas contenida. Lo siento, dijo Kellin, sin sonar arrepentido en absoluto. Acabas de decir rencor. Sí, respondió Jake, tomando otro sorbo de café. Puro rencor concentrado. Somos muy buenos en eso.
La risa se intensificó. Tórax golpeó su escritorio con una enorme garra, dejándole una abolladura. El humano cree que la ira es un arma. Es adorable. No es solo ira, dijo Jake con calma, sin cambiar su expresión. Es rencor. Hay una diferencia. La ira se desvanece. El rencor es para siempre. El rencor te hará hacer cosas que la lógica, la razón y el instinto de supervivencia te dirían que son una pésima idea. El rencor es la razón por la que los humanos llegan a la cima de la cadena alimentaria de la Tierra a pesar de ser, como usted lo expresó tan elocuentemente, profesor, físicamente poco impresionantes. La diversión del profesor Kellin se convirtió en algo más molesto. No le gustaba que lo desafiaran, especialmente una especie que ni siquiera podía sintetizar naturalmente su propia vitamina C. Qué curioso, dijo Kellin, apretando sus tentáculos alrededor de su tableta de datos. Quizás, señor Morrison, le gustaría demostrar esta supuesta arma suya. Jake arqueó ligeramente una ceja. ¿Quiere que le demuestre rencor? Voy a asignar un examen práctico, anunció Kellin a la clase. Su presunción regresa con toda su fuerza. Dentro de una semana, una simulación de supervivencia. Veamos que también te sirve el rencor de la humanidad contra las ventajas naturales reales. La clase se quedó en silencio. Las simulaciones de supervivencia no eran ninguna broma. Eran realistas, brutales y diseñadas para llevar a los estudiantes al límite. Jake guardó silencio un momento. Luego, lentamente, una sonrisa se dibujó en su rostro. No era una sonrisa agradable. Era el tipo de sonrisa que debería venir con una etiqueta de advertencia. De acuerdo, dijo Jake simplemente. Me apunto. Los tentáculos del profesor Kellin hicieron un pequeño gesto de victoria que probablemente pensó que era sutil. No lo era. Excelente. La simulación tendrá lugar en las instalaciones de entrenamiento del Sector 7. Un escenario de estación espacial abandonada. 24 horas. El último en pie gana. Oh, interrumpió Jake, aún con esa sonrisa inquietante. El último que no se haya dado por vencido, gana. Solo quiero asegurarme de que tenemos claras las condiciones de victoria. El ojo de Kellin se crispó. Solo una. La de arriba a la izquierda. Los parámetros son simples, señor Morrison. Sobrevive. Elimina a tus oponentes por cualquier medio necesario dentro de los protocolos de seguridad de la simulación. Demuestra la supuesta efectividad en combate de tu especie. Genial, genial, dijo Jake, asintiendo lentamente. Sacó su bloc de datos y empezó a tomar notas. Esto pareció confundir a todos. Así que, estamos hablando de contacto total, peligros ambientales activos, sin limitaciones artificiales en la estrategia. Correcto, dijo Kellin, con su presunción alcanzando su punto crítico. Quiero que tengas todas las ventajas posibles. Así, cuando inevitablemente fracases, no habrá excusas. Oh, no habrá excusas, asintió Jake alegremente. Para que quede claro, profesor, el rencor funciona mejor cuando alguien me da una muy buena razón para ser rencoroso. Y usted acaba de darme una excelente razón. Tórax se inclinó desde su asiento, su enorme cuerpo bloqueando la luz. Humano, te aplastaré en los primeros 5 minutos. Mi armadura puede resistir el impacto directo de un meteorito. Genial, Tórax, dijo Jake, sin siquiera levantar la vista de sus notas. Oye, una pregunta rápida. ¿Tu armadura puede soportar la vergüenza? ¿Por qué? Eso es lo que viene hacia ti. La forma cristalina de Prisma parecía brillar con diversión. Me gusta este humano. Es gracioso. Intentaré que su eliminación sea rápida e indolora. Te lo agradezco, respondió Jake. De verdad. Intentaré que la tuya sea educativa. Desde la fila del medio, Enver el Piraxiano hacía parpadear sus llamas en lo que parecía risa entre su gente. Ni siquiera puedes sobrevivir a altas temperaturas. Humano. ¿Qué harás cuando convierta la estación en un horno?
Jake finalmente levantó la vista de su tableta de datos. Voy a hacer lo que mi especie hace mejor. En ver. Voy a ser creativo, enojarme y luego vengarme, en ese orden. Driftwood, el cloriano que había estado callado hasta ahora, crujió sus apéndices con nerviosismo. Esto parece innecesariamente agresivo. Quizás podríamos abordar esto como una experiencia de aprendizaje en lugar de un combate real. Driftwood, amigo, aprecio la energía pacifista, dijo Jake. Pero tu profesor acaba de desafiar públicamente a toda mi especie. Credibilidad. Aquí no hay aprendizaje. Solo hay venganza, rencor disfrazada de examen práctico. Los tentáculos del profesor Kellin formaban nudos complicados que probablemente expresaban irritación en el lenguaje corporal voltariano. La simulación será monitoreada desde la plataforma de observación. Se aplican todos los protocolos de seguridad estándar. Cada uno estará equipado con equipo estándar, herramientas básicas, suministros de emergencia y un comunicador. Sin armas ni asistencia externa. Sus ventajas naturales son sus únicos activos. Definan las ventajas naturales, dijo Jake, con el bolígrafo suspendido sobre su bloc de datos. Sus capacidades biológicas, explicó Kellin con exagerada paciencia, como si estuviera hablando con un niño particularmente lento. Tórax tiene su armadura. Prisma tiene sus toxinas. Ember tiene su resistencia al calor. Tienes. Bueno, ya veremos. No. Oh, ya verás. De acuerdo, murmuró Jake, anotando algo. El resto de la clase se dedicó a la logística. La simulación tendría lugar el próximo martes a las 8. Serían transportados a las instalaciones, tendrían 30 minutos para familiarizarse con la distribución de la estación y luego los distribuirían en secciones separadas. A partir de ahí, cada especie se las arreglaría sola. Mientras la clase salía, Jake se quedó atrás, todavía tomando notas. La profesora Kellin se acercó a él con lo que podría haber sido preocupación si los voltarianos fueran capaces de tales emociones hacia especies que consideraban inferiores. Señor Morrison, dijo Kellin, con un tono un poco menos condescendiente que antes. Me siento obligado a informarle que puede retirarse de este ejercicio. No hay vergüenza en reconocer las propias limitaciones. Jake levantó la vista lentamente. Su expresión era de perfecta calma. Demasiado calma. El tipo de calma que hacía que los villanos de las películas de terror parecieran estar bien adaptados. Profesor, dijo Jake en voz baja. Quiero que entienda algo sobre los humanos. Somos la especie que observó a los depredadores de nuestro planeta, seres con garras, dientes y veneno. Y dijimos, voy a comer eso. Somos la especie que vio montañas y dijo, voy a escalarlas. Vimos el océano y dijimos, voy a cruzarlo. Vimos el espacio y dijimos, voy a vivir allí. No tenemos armadura, ni garras, ni armas naturales porque no las necesitábamos. Teníamos rencor. Teníamos terquedad. Nos negamos rotundamente a aceptar que no podíamos hacer algo solo porque era estúpido, peligroso o literalmente imposible. Él se levantó, recogiendo sus cosas. Así que no, profesor. No me retiro. Voy a presentarme el próximo martes y me aseguraré de que todos en esa simulación recuerden exactamente por qué no se desafía a un humano a demostrar su valía. Jake caminó hacia la puerta y se detuvo. Y profesor, quizá debería empezar a preparar su disculpa ahora. Ahorrará tiempo después. Mientras Jake salía del auditorio, Kellin se quedó solo, con los tentáculos ligeramente caídos. Por primera vez en su larga carrera académica, se preguntó si tal vez, solo tal vez, había cometido un error táctico. En el pasillo, Tórax alcanzó a Jake. Sus pasos pesados resonaban como truenos. Hablas mucho para ser de carne y hueso, humano. Jake no perdió el paso, y estás a punto de entender por qué es malo señalar eso. Nos vemos el martes, Tórax. Ponte una armadura cómoda. Va a ser un día largo.
La mañana del martes llegó con todo el entusiasmo de una cita con el dentista. La plataforma de observación daba a la arena de simulación, una recreación perfecta. Del desastre de la estación Z de hace 70 años. Pasillos abandonados, sistemas defectuosos, luces parpadeantes, todo un espectáculo de terror atmosférico. El profesor Kellin estaba sentado ante el panel de control, rodeado de equipos de monitoreo y lo que Jake supuso que era el equivalente alienígena a las palomitas de maíz. Los concursantes estaban de pie en la plataforma de despliegue, cada uno evaluando a su competencia por última vez. Torax hacía estiramientos que hacían que sus placas de armadura crujieran como un triturador de basura. Prisma segregaba una ligera neblina de toxinas, probablemente solo para intimidar. Ember había subido su temperatura corporal, haciendo que el aire a su alrededor brillara. Driftwood parecía estar reconsiderando toda su carrera académica. Y Jake estaba allí de pie, con su mono estándar, sosteniendo su kit de herramientas básico, con aspecto de no haber dormido apenas, lo cual era cierto. Había pasado la última semana haciendo algo que los otros estudiantes ni siquiera habían considerado. Investigar. Concursantes listos. La voz de Kellin resonó por los altavoces, con un tono teatral. Serán desplegados en secciones separadas de la estación. La simulación comienza en 60 segundos. Que gane la mejor especie. Que la especie más rencorosa haga que todos los demás se arrepientan de sus decisiones de vida, murmuró Jake, revisando su caja de herramientas una vez más. Torax resopló, que sonó como un desprendimiento de rocas. ¿Sigues hablando, humano? Ahorra el aliento. Lo necesitarás para gritar. Torax, amigo, dijo Jake con cansancio. Llevo 36 horas despierto a base de café y pura mezquindad. Mi capacidad para ser irritante ha alcanzado niveles que no deberían ser biológicamente posibles. No tienes ni idea de lo que se avecina. Las cápsulas de despliegue cobraron vida con un zumbido. Cada concursante fue sellado en su transporte designado, luego lanzado a diferentes secciones de la estación como el peor sistema de entrega de correo del mundo. La cápsula de Jake se estrelló contra el sector Delta 7. Las puertas se abrieron con un siseo y salió a trompicones a un pasillo oscuro que olía a aire reciclado y sueños rotos. Simulación activa. La computadora anunció amablemente. Concursantes actuales. 5 tiempo restante. 23 horas y 59 minutos. A través de su comunicador, Jake pudo oír a los demás dispersarse, sus pasos pesados y su charla segura llenando el canal. Nadie se había molestado en cambiar a canales privados todavía. Error de novato. El sector alfa es mío, anunció Torax. Ya puedo oír la cápsula humana. Esto terminará rápidamente. Sector gamma, informó Prisma. Los controles ambientales están intactos. Perfecto para esparcir mis toxinas por la ventilación. La voz de Ember crepitó con distorsión térmica. Sector beta, subiendo la temperatura ahora. Cualquier orgánico sin resistencia al calor debe evacuar de inmediato. Lado de madera flotante sobre el canal. Sector épsilon. Voy a encontrar un buen lugar con buena iluminación y esperar a que pase esto. Jake no dijo nada. Estaba demasiado ocupado quitando paneles de la pared y examinando los sistemas internos de la estación. Sus dedos revolotearon sobre el cableado expuesto. Su caja de herramientas ya estaba abierta y esparcida a su alrededor como la bandeja de un cirujano. Humano, gritó Torax. ¿Dónde estás? Ya te has rendido. Jake seguía sin decir nada, solo el sonido de metal raspando y alguna que otra maldición. 10 minutos después, Torax llegó pisando fuerte por los pasillos hacia el sector Delta, confiado y ruidoso. Su armadura lo hacía prácticamente invencible, y lo sabía. Lo que no sabía era que Jake había pasado esos 10 minutos haciendo algo absolutamente ridículo. Torax dobló la esquina hacia lo que debería haber sido la ubicación de Jake y la encontró vacía. Solo un pasillo abandonado con algunos paneles de pared abiertos y herramientas desperdigadas.
Esconderse no te salvará, humano. Tórax bramó, su voz resonando por los pasillos metálicos. Fue entonces cuando el mamparo de emergencia del pasillo se cerró de golpe tras él. Y frente a él, Tórax quedó encerrado en un tramo de pasillo de 9 metros sin salida. ¿Qué? No. Código de anulación Tórax 77. No pasó nada. La voz de Jake finalmente llegó a través del comunicador, sonando demasiado tranquila. Oye, Tórax. Una pregunta rápida. ¿Leíste el esquema de la estación que dejé ayer en la base de datos compartida? ¿De qué estás hablando? Subí un desglose completo de los protocolos de emergencia de la estación Z, incluyendo los códigos de anulación de mantenimiento, que luego cambié usando mi acceso como técnico estudiante. Ya sabes, el trabajo a tiempo parcial que acepté el semestre pasado y por el que todos se burlaron de mí. Tórax golpeó el mamparo con su puño blindado. No se movió. Esto es trampa. No, esto es rencor. Jake corrigió. Trampa sería si hubiera violado las reglas de la simulación. Yo no lo hice. Acabo de pasar una semana aprendiendo todos los sistemas de esta estación mientras ustedes estaban haciendo ejercicios en el gimnasio. Ahora, aquí es donde se pone divertido. A través de las paredes, Tórax oyó algo que hizo que sus placas de armadura se contrajeran nerviosamente. El siseo distintivo de la despresurización. La sección en la que estás tiene una esclusa de aire comprometida, explicó Jake, con la voz de un profesor. Nada peligroso. Estarás bien. Los protocolos de seguridad no te dejarán morir, pero en unos 90 segundos, experimentarás una descompresión rápida y serás expulsado al espacio vacío de la simulación, lo que significa la eliminación. Que tengas un buen vuelo, Tórax. La esclusa de aire explotó. La armadura de Tórax y todo fue succionada al espacio simulado como una bola de bolos muy enfadada y blindada. Su alerta de eliminación apareció en el HUD de todos. Quedan concursantes. 4, anunció la computadora. Hubo un silencio sepulcral en el comunicador. Luego, la voz de Prisma, con mucho cuidado. Bueno, entonces el humano no bromeaba sobre eso del despecho. Oh, nunca bromeo sobre el despecho, respondió Jake alegremente. Ahora, si me disculpan, tengo que reinstalar un sistema de ventilación. Prisma, creo que mencionaste algo sobre propagar toxinas por los conductos de aire. Interesante estrategia. Sería una verdadera lástima que alguien invirtiera el flujo de aire y bombeara todo ese veneno de regreso a su sector. La forma cristalina de Prisma se quedó muy quieta. No lo harías, Prisma, dijo Jake, y su voz tenía ese tono peligroso que los humanos adquieren cuando no han dormido y son muy mezquinos. Claro que sí. De hecho, lo estoy haciendo ahora mismo. Tienes unos 3 minutos antes de que tu propia neurotoxina empiece a inundar el sector gamma al triple de su concentración. Es imposible. Los controles de ventilación están encriptados. Sí, estaban en tiempo pasado. Lo curioso de los protocolos de seguridad del Instituto Galáctico es que están diseñados para evitar ataques cibernéticos sofisticados. No soy un ser humano privado de sueño con un conjunto de herramientas y una muy buena razón para ser molesto. He tenido acceso a los controles ambientales durante los últimos 15 minutos. A través del comunicador, pudieron escuchar a Prisma luchando, sus extremidades cristalinas raspando contra el metal mientras intentaba encontrar una habitación sellada. El pánico en su voz era casi musical. Esto es una locura. Esto va en contra del espíritu de la competición. El espíritu de la competición, respondió Jake, mientras sus manos aún trabajaban en el recableado de los paneles, era que yo demostrara la eficacia de la humanidad en el combate. Estoy demostrando que la resolución de problemas basada en el rencor es nuestra especialidad. Las llamas de Ember parpadearon con lo que podría haber sido nerviosismo humano. Tal vez podríamos discutir los términos de un alto el fuego. Oh, ¿ahora quieres negociar? Jake se rió, pero no era un sonido amistoso. Ember, amigo mío,
Literalmente amenazaste con cocinarme vivo hace 10 minutos. ¿Dónde estaba entonces esa energía diplomática? Simplemente estaba señalando mis ventajas y simplemente estoy explotando tus debilidades. Lo justo es justo. Jake hizo una pausa y revisó su panel de datos. Y hablando de eso, ¿cómo te trata el sector beta? Agradable y cálido. Obviamente mi especie prospera en el calor. No puedes usar la temperatura en mi contra. Tienes toda la razón, asintió Jake. No puedo usar calor contra ti. Pero aquí hay un dato curioso sobre la estación Z que aprendí durante mi extensa investigación. El sector beta tiene un sistema de refrigeración que funciona mal y que ocasionalmente vierte nitrógeno líquido en los pasillos. Está marcado en los registros de la estación como un peligro crítico. El tono confiado de Ember vaciló. Entonces simplemente lo activé manualmente. Desde aquí, tienes quizás 2 minutos antes de que tu agradable y cálido sector se convierta en un páramo helado. Ahora bien, su resistencia al calor es impresionante, pero ni siquiera los piraxianos pueden sobrevivir a la congelación repentina. Los sistemas de seguridad te extraerán automáticamente antes de que se produzca un daño real, pero eso sigue siendo una eliminación. No es posible tener acceso a los sistemas de refrigeración desde el sector Delta. No lo sé, admitió Jake. Tengo acceso desde el centro de mantenimiento en el sector Delta adyacente a donde estoy actualmente. El pasillo vacío donde Tórax encontró mis herramientas. Sí, eso fue un cebo. He estado dentro de las paredes todo este tiempo, literalmente recableando esta estación para convertirla en una gran trampa de rencor. La voz de Prisma llegó tensa y jadeante. Solicitud de extracción. Me estoy eliminando. Las toxinas están demasiado concentradas. Concursantes restantes. 3. Anunció la computadora. Desde la plataforma de observación, el profesor Kellin observaba sus monitores con algo cercano al horror. Sus tentáculos estaban atados en nudos que probablemente requerían un manual para desenredarlos. La simulación no debía desarrollarse así. Se suponía que el ser humano debía ser eliminado primero, rápidamente, demostrando la superioridad de las ventajas biológicas naturales. En cambio, Jake había convertido toda la estación en un arma. El canal de Ember quedó en silencio durante exactamente 90 segundos. Luego, solicitud de extracción, temperatura crítica. También quedan concursantes. Eso dejó a Jake y Driftwood, el pacifista Chlorian que se había estado escondiendo en el sector Epsilon, esperando que todos se olvidaran de él. En realidad fue una estrategia decente, excepto por un problema. Jake no lo había olvidado. Hola, Driftwood, dijo Jake con voz casi suave. ¿Sigues ahí? Por favor, no me elimines. Driftwood respondió de inmediato. No te hice nada. Fui amable contigo. Sugerí una experiencia de aprendizaje en lugar de combate. Lo sé, y te lo agradezco, dijo Jake. Y de hecho sonaba sincero. Pareces una persona realmente buena, por eso te voy a dar una opción. ¿Qué clase de opción? Puedes eliminarte ahora mismo, irte con dignidad y te compraré el equivalente cloriano al café después de esto. O puedes quedarte y tendré que demostrarte el nivel máximo de la guerra humana basada en el rencor, que es psicológica. Hubo una larga pausa. ¿Qué significa eso? Significa, dijo Jake, bajando la voz a algo casi conversacional, que he pasado los últimos 20 minutos dejándote mensajes por todo el sector Epsilon. Pequeñas notas, algunas alentadoras, otras existencialmente aterradoras, algunas son solo datos aleatorios sobre las criaturas de las profundidades marinas de la Tierra. También he estado apagando ocasionalmente las luces de tu sector durante exactamente 3 segundos a intervalos aleatorios. He programado los altavoces de tu estación para que reproduzcan selecciones de bandas sonoras de películas de terror humanas a un volumen casi imperceptible. Eso es crueldad. Eso es Pait Driftwood. No voy a hacerte daño. No voy a atraparte como a Tórax, ni envenenarte como a Prisma, ni congelarte como a Ember.
Solo voy a hacerte sentir tan incómodo, tan paranoico y tan convencido de que algo terrible está a punto de suceder que te eliminarás solo para detenerlo. Los frondosos apéndices de Driftwood crujieron nerviosos a través del comunicador. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? 1 semana aproximadamente. Verás, Spahit requiere preparación. Spahit es paciente. Spahit se pasa días preparando una broma elaborada solo por la satisfacción de verla funcionar. Las luces del sector Epsilon parpadearon 2 veces. Un leve sonido resonó por los pasillos. Algo entre un susurro y un rasguño. Eso ni siquiera es real, dijo Driftwood con voz temblorosa. Es solo manipulación de audio. ¿De verdad?, preguntó Jake con inocencia. ¿O de verdad me arrastré por los pozos de mantenimiento hasta tu sector? No puedes estar seguro, ¿verdad? Eso es lo que pasa con la guerra psicológica. Driftwood, una vez que la duda se instala, hace todo el trabajo por ti. Otro destello. Otro sonido. Esta vez más cerca. Esto es una locura. Driftwood susurró. Esto es humanidad. Jake corrigió. Estamos persistente, creativa e irrazonablemente comprometidos a ganar a base de pura fuerza de voluntad y rencor. Gastaremos más energía siendo mezquinos de la que nos llevaría a hacer las cosas de la manera habitual. Es ineficiente. Es excesivo. Es absolutamente lo que somos. Hubo un largo silencio. Luego, en silencio, solicitud de extracción. Concursantes restantes. Primero, el entorno de simulación parpadeó, y de repente, Jake estaba de pie en la plataforma de despliegue con un aspecto mucho peor que al principio. Su cabello estaba de punta en 17 direcciones diferentes. Su mono estaba cubierto de grasa y polvo, y sus ojos tenían ese brillo particular que surge de funcionar con cafeína y pura terquedad durante demasiado tiempo. El profesor Kellin se materializó en la pantalla principal, sus tentáculos realizando gestos complicados que probablemente significaban algo entre asombro y respeto a regañadientes en lenguaje corporal voltariano. Señor Morrison, dijo Kellan lentamente, como si aún estuviera procesando lo que acababa de presenciar. Técnicamente, ganaste la simulación. Sin embargo, me veo obligado a señalar que nunca entraste en combate directo con ningún concursante. Jake parpadeó 2 veces. Sí, ese. Era el punto. Pero el objetivo era demostrar las capacidades de combate de tu especie. No, corrigió Jake, sacando un datapad que definitivamente no era reglamentario y tenía demasiadas modificaciones personalizadas. El objetivo era demostrar el armamento natural de la humanidad, cosa que hice. El rencor no se trata de pelear limpio, profesor. El rencor se trata de ganar de la manera más satisfactoria posible, lo que generalmente significa hacer que tu oponente se derrote a sí mismo mientras tú observas desde una distancia segura comiendo bocadillos. Los demás concursantes habían sido llevados a la plataforma de observación, y sus rostros eran una mezcla de confusión, ira y respeto a regañadientes. Tórax parecía querer discutir, pero no sabía qué discutir. Prisma aún jadeaba levemente por sus propias toxinas. Ember tenía escarcha en las extremidades, lo que parecía ser muy vergonzoso para un piraxiano. Driftwood simplemente parecía cansado. Hiciste trampa, dijo finalmente Tórax, pero no le entusiasmaba demasiado. Optimicé, replicó Jake. Hay una diferencia. Usé las herramientas disponibles, estudié el entorno, identifiqué las debilidades y las exploté. Eso no es trampa. Es inteligencia aplicada con malas intenciones, que es básicamente la esencia de la humanidad. Te esforzaste más poniendo trampas que escondiéndote y esperando a que se acabara el tiempo, protestó Ember. Exactamente. Los ojos de Jake se iluminaron con la energía frenética de alguien que no ha dormido en 48 horas y se mueve por pura reivindicación. Eso es lo que he estado intentando explicar. Los humanos tomarán el camino complicado, agotador y ridículo si eso significa demostrar algo. Trabajaremos el doble para ser mezquinos que para ser prácticos. Es ineficiente.
Es excesivo. Es despecho. Se giró para dirigirse directamente a la plataforma de observación donde varios profesores se habían reunido para observar el desastre. ¿Quieres saber por qué los humanos no tienen garras o armadura o veneno? Porque no los necesitábamos. Teníamos rencor. Nos negábamos rotundamente a aceptar que éramos la especie más débil. Cuando los depredadores máximos de la Tierra nos atacaron con dientes y garras, los miramos y dijimos, ¡qué monada! Y luego pasamos 10.000 años criando selectivamente lobos y chihuahuas solo porque podíamos. Eso es rencor. Eso es poder. Jake estaba definitivamente alterado, gesticulando salvajemente con su tableta de datos. Observamos plantas que eran literalmente venenosas y dijimos, apuesto a que puedo comer eso si lo cocino bien. Encontramos animales que podían matarnos. Y dijimos, voy a montar eso. Inventamos la intolerancia a la lactosa y luego inventamos el helado de todos modos por pura terquedad. Creamos la telerrealidad. ¿Entiendes lo rencoroso que hay que ser como especie para crear telerrealidad? Los tentáculos del profesor Kellin se habían quedado completamente inmóviles, lo que era señal de que estaba pensando profundamente o de un derrame cerebral leve. Era difícil saberlo con voltarianos. Somos la especie, continuó Jake, ahora en racha, que observó el vacío del espacio, que está literalmente diseñado para matarnos de todas las maneras posibles. Y dijo, voy a poner una bandera ahí. Somos la especie que inventó el concepto de, sujétenme la cerveza y vean esto. Somos la especie que se queda despierta hasta las 3 de la mañana discutiendo con desconocidos en Internet sobre temas que ni siquiera nos importan solo porque alguien dijo que estábamos equivocados. Hizo una pausa para respirar, balanceándose ligeramente. El rencor nos hizo construir ciudades en desiertos. El rencor nos hizo escalar el Everest. El rencor nos hizo dividir el átomo. El rencor es la razón por la que tenemos una bandera en la luna y un coche en el espacio tocando música. Porque al rencor no le importa lo práctico. Le importa demostrar que podemos. Jake señaló al profesor Kellin con la intensidad que probablemente debería reservarse para declarar la guerra. Así que cuando me preguntaste cuál era el arma natural de la humanidad, profesor, le dije la verdad. Es despecho. Puro, concentrado e irrazonable rencor. El tipo de rencor que convertirá una estación espacial entera en una elaborada máquina de eliminación de Rube Goldberg solo para demostrar un punto. El tipo de rencor que me hará pasar una semana aprendiendo protocolos de mantenimiento y sistemas de la estación solo para poder verte darte cuenta de que me subestimaste. La plataforma de observación estaba completamente en silencio. Incluso el equipo de monitoreo parecía haber dejado de pitar por respeto a la diatriba. Jake se tambaleó levemente. La adrenalina claramente comenzaba a desaparecer. Y para que quede constancia, ya llevo 47 horas despierto. He consumido suficiente sustituto de café para matar a un pequeño Voltarion. Me duelen todos los músculos del cuerpo de tanto arrastrarme por los pozos de mantenimiento. Estoy bastante seguro de que me lastimé algo en la espalda que va a requerir atención médica real. ¿Y sabéis qué? Vale totalmente la pena porque pude ver la expresión de todos sus rostros cuando se dan cuenta de que el débil humano simplemente eliminó a todos sin lanzar un solo golpe. Se balanceó de nuevo, esta vez más dramáticamente. Además, definitivamente estoy a punto de desmayarme. Solo quería incluir ese monólogo primero. El rencor requiere una sincronización dramática adecuada. Y con eso, Jake Morrison se desplomó en el suelo de la bahía de despliegue, inconsciente antes de tocar el suelo, con una pequeña sonrisa todavía en su rostro. Driftwood miró a los demás. ¿Está bien? Está bien, informó el técnico médico mientras escaneaba a Jake con una unidad portátil. Agotamiento, deshidratación y lo que parece ser un nivel peligroso de cafeína en su sistema. Se despertará en unas horas extremadamente confundido y probablemente hambriento. Tórax miró fijamente la figura inconsciente de Jake con algo cercano al asombro. Hizo todo eso corriendo sin dormir, a pesar de todo.
Al parecer, Prisma dijo en voz baja. Creo que acabamos de aprender una lección muy importante sobre los humanos. ¿Qué es eso? Ámbar preguntó. Nunca les des motivos para ser rencorosos. Jake se despertó en la enfermería 12 horas después sintiéndose como si lo hubiera atropellado un transbordador de carga. Todo me dolía. Le dolía la espalda. Le duelen los ojos. Incluso le dolía el pelo, lo cual no debería haber sido biológicamente posible, pero aparentemente el rencor tuvo efectos secundarios. El profesor Kellin estaba sentado junto a la cama médica, con sus tentáculos dispuestos en lo que Jake había aprendido que era el equivalente voltariano de una profunda contemplación. En el panel de datos que tenía frente a él estaba la calificación final de Jake para el examen práctico. «Estás despierto», observó Kellin. «Desafortunadamente», dijo Jake con voz ronca y con la garganta seca. «¿Gané o fue una alucinación total?» «Ganaste», confirmó Kellin, deslizando el panel de datos sobre las marcas completas con una anotación. Jake entrecerró los ojos mientras miraba la pantalla. Sus ojos aún se estaban adaptando. La anotación decía, nunca le asignes un desafío a un humano. Se lo tomará como algo personal. Dedica una cantidad irrazonable de tiempo y energía a demostrarte que estás equivocado, y de alguna manera, triunfarás mediante tu obstinada negativa a aceptar la derrota. Se recomienda actualizar los materiales del curso para incluir una advertencia formal sobre la capacidad de la humanidad para resolver problemas por despecho. Una risa escapó de la garganta de Jake, que inmediatamente se convirtió en una tos. De hecho, estás poniendo eso en tus registros oficiales. Estoy actualizando todo el plan de estudios, dijo Kellin. Y su tono había pasado de condescendiente a algo casi respetuoso. Su actuación de ayer planteó varias preguntas preocupantes sobre nuestra comprensión de las capacidades humanas. Hemos estado evaluando especies en función de sus ventajas físicas durante siglos. Demostró que la flexibilidad cognitiva combinada con... Hizo una pausa como si la palabra le doliera físicamente. El rencor puede ser igualmente efectivo. ¿Más eficaz? Jake corrigió con una sonrisa cansada. Eliminé a todos sin una sola confrontación física. Sí, lo has dejado muy claro. Los tentáculos de Kellin se movieron con lo que podría haber sido diversión. Tórax ha presentado 3 denuncias por separado. Prisma exige una revancha en condiciones justas, lo que aparentemente significa condiciones en las que no tenga acceso a controles ambientales. Enver está reconsiderando todo su enfoque de la estrategia de combate. Y Driftwood ha cambiado su especialización a xenopsicología, específicamente para estudiar la guerra psicológica humana. Jake intentó sentarse, hizo una mueca y decidió que en realidad la posición horizontal estaba bien. ¿Y usted, profesor? ¿Aún piensas que los humanos no son impresionantes? Kelrine permaneció en silencio durante un largo momento, con sus 4 ojos estudiando a Jake con renovado interés. Creo que los humanos son aterradores, señor Morrison. No por tu destreza física, sino porque eres impredecible. La mayoría de las especies siguen patrones lógicos basados en sus ventajas evolutivas. Los humanos parecen desafiar activamente la lógica cuando están suficientemente motivados. Esa es la forma más amable con la que alguien ha llamado a mi especie loca, dijo Jake. No lo digo como un insulto, respondió Kellin. En serio. Es una observación. Su especie alcanzó los viajes espaciales relativamente rápido en comparación con la mayoría de las demás. Ahora entiendo por qué. No aceptas limitaciones, no reconoces cuando debes rendirte, te tomas los obstáculos como algo personal y luego dedicas recursos irrazonables a superarlos por pura terquedad. Rencor, corrigió Jake automáticamente. Risco, coincidió Kellin, y definitivamente había diversión en su voz. Llevo 37 años enseñando guerra comparativa entre especies. He visto todas las ventajas naturales en el espacio conocido. Armadura, veneno, telepatía, manipulación molecular. Pero nunca he visto una especie utilizar la mezquindad como arma. Es innovador.
Es inquietante. Es notablemente eficaz. Jake finalmente logró sentarse y aceptó un vaso de agua del técnico médico. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Me darán una medalla? ¿Un desfile? ¿Una severa advertencia para no volver a hacer eso nunca más? Recibirás una disculpa, dijo Kellyn simplemente. Te desafié basándome en mis propios prejuicios sobre la capacidad física. Subestimé vuestra especie porque carecéis de armas naturales obvias. Eso fue una tontería de mi parte. El arma de la humanidad no es visible porque es cognitiva. Es la capacidad de guardar rencor, aplicar la inteligencia con malicia y negarse a rendirse incluso cuando hacerlo sería la opción lógica. Rindón, dijo Jake otra vez, sonriendo. Rencor, confirmó Kellyn. Se puso de pie y desplegó sus tentáculos. Usted se ha ganado su lugar en este programa, señor Morrison, aunque me siento obligado a preguntar. ¿Estás planeando tomar estudios avanzados de combate el próximo semestre? La sonrisa de Jake se amplió hasta convertirse en algo ligeramente maníaco. En realidad, profesor, estaba pensando en ello. ¿Por qué lo preguntas? Los tentáculos de Kellyn cayeron ligeramente. Porque también enseño ese curso y necesito prepararme mentalmente para lo que podría hacer con acceso a armas reales y entornos de simulación más grandes. Oh, no te preocupes, dijo Jake alegremente. Probablemente estaré demasiado ocupado con mis otras clases a menos que alguien vuelva a desafiar las capacidades de la humanidad. Entonces todas las apuestas están canceladas. Por favor, no lo hagas. No prometo nada, profesor. El rencor no sigue un horario. Cuando Kellyn salió de la enfermería, luciendo significativamente mayor que hacía una semana, Jake se acomodó nuevamente en la cama con un suspiro de satisfacción. Su bloc de datos sonó con mensajes de sus compañeros de clase. La mayoría fueron felicitaciones. Algunos estaban aterrorizados. Una de ellas fue de Tórax exigiendo una revancha, lo cual Jake ignoró rápidamente porque el rencor también significa elegir tus batallas. Pero el mejor mensaje fue el de la oficina administrativa del Instituto Galáctico, informándole que su examen práctico había sido marcado como circunstancias excepcionales y sería incluido en el registro permanente como un caso de estudio en estrategia de combate no convencional. Jake guardó ese mensaje. Lo imprimiría y lo enviaría a casa en la Tierra, donde su madre lo colocaría en el refrigerador junto a sus proyectos de arte de la escuela primaria y su diploma de la escuela secundaria. Porque si había algo que los humanos amaban más que el rencor, era demostrar que los demás estaban equivocados y luego asegurarse de que todos lo recordaran para siempre. Cerró los ojos, permitiéndose finalmente descansar adecuadamente. En algún lugar de la estación, el profesor Kellyn estaba actualizando los materiales del curso para incluir advertencias sobre los humanos. En otro lugar, sus compañeros de clase estaban reevaluando todo lo que creían saber sobre Combat Advantage. Y en algún lugar de la Tierra, la humanidad continuó haciendo lo que mejor sabía hacer: ser irrazonablemente terca, creativamente mezquina y negarse rotundamente a aceptar que no podía hacer algo simplemente porque era imposible. El rencor, pensó Jake mientras se quedaba dormido, era un arma natural increíble y tenía 23 horas de sueño que recuperar antes de poder usarla.